Bueno, muy bienvenidos todos a la edición de junio de los seminarios de la A2B2C. Hoy estamos muy contentos de tener a Santiago Carmona, que nos va a dar la primera charla. Les doy un poquito de introducción a la trayectoria y al trabajo de Santiago. Santiago es biotecnólogo y doctor egresado de la Universidad Nacional de San Martín, y actualmente dirige el grupo de bioinformática aplicada a la inmunología de cáncer en el Ludwig Institute for Cancer Research de la Universidad de Lausanne, en muy Suiza. bienvenidos todos. Su laboratorio está enfocado en entender cómo el sistema inmune responde al cáncer y la infección mediante el desarrollo de nuevos métodos computacionales para el análisis masivo de datos de single cell. Y hoy nos va a presentar su trabajo que se llama Explorando linfocitos en cáncer e infección, nuevos métodos en single cell data science. Muy bienvenido, Santiago, y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Lucía, por la presentación y, bueno, y a todos por la oportunidad de reconectarme con la hermosa comunidad bioinformática argentina. Y a ver, voy a intentar compartir mi pantalla, a ver si pueden verla correctamente. Sí, se ve bien, perfecto. Gracias. ¿Se escucha bien así? Un poco más fuerte. No, se escucha bien. Cualquier cosita yo te aviso. Si está habiendo algún problema de transmisión, te aviso. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ya Lucía hizo de introducción, voy a pasar directamente a contarles cómo preparé la charla de hoy, que en la primera parte voy a hacer una introducción al problema biomédico que estudiamos, que son las inmunoterapias para curar cáncer. Después voy a hacer una pequeña introducción al problema bioinformático que nos enfrentamos, que en particular es cómo definir estados celulares, y en particular estados de células inmunes a partir del análisis transcriptómica de single cell, de células únicas. ¿Cuál es nuestro enfoque para solucionarlo y los nuevos métodos bioinformáticos que estamos desarrollando? Y finalmente, ejemplos de aplicación y de cómo les podría servir en diversos problemas más, en cáncer o inmunología o más allá de estos dominios. El sistema inmune ejerce una función muy importante en cuanto a protegernos del cáncer, en particular en la detección temprana de eventos de transformación maligna y la eliminación de células tumorales. Pero eventualmente células tumorales escapan la vigilancia inmunológica y los tumores se desarrollan. Cuando los tumores se desarrollan, hay muchos mecanismos biológicos que ocurren simultáneamente. Además de la respuesta inmune, antitumoral, cuya tarea sería destruir el tumor, hay otros mecanismos que ocurren, en particular de regulación inmune. En general, la tarea de los mecanismos de regulación inmune son evitar una respuesta exacerbada inmune que pueden llevar, a la destrucción no solo del tumor, sino de todo un organismo. Y además, sin entrar en detalle, ocurren otros mecanismos, desde la cicatrización de heridas, y todos eventos en los que el tumor, que es genéticamente inestable y que evoluciona también en respuesta a la inmunoedición, mecanismos que llevan a la reeducación de todo el microambiente del tumor, tanto del sistema inmune como de las células del estroma. Una consecuencia de esto es que algunos tipos celulares del sistema inmune están asociados con la destrucción del tumor, mientras que otros tipos del sistema inmune, otros tipos celulares, están asociados con el crecimiento y el desarrollo del tumor. Y de hecho, si miramos correlaciones de diferentes tipos del sistema inmune con prognosis de cáncer, vemos algunos patrones. Por ejemplo, en general, los linfocitos CD8 están asociados, acá se ven en azul, quiere decir que están asociados con buena prognosis en pacientes con cáncer, y esto es a lo largo de diversos tipos de cáncer. Mientras que otros tipos celulares, como las células T reguladoras, los granulocitos, algunos tipos de macrófagos, tienen un fuerte patrón asociado con mala prognosis de la enfermedad.
Y en este contexto, bueno, las inmunoterapias vienen a dar una especie de patada ninja a este sistema, con el objetivo de llevar la respuesta inmune hacia una respuesta antitumoral que lleve a la eliminación de los tumores. Y dentro de las inmunoterapias, el bloqueo con anticuerpos de la interacción de receptores inhibitorios que se expresan en las células T con sus ligandos es una de las terapias que más se están utilizando, sobre todo en los países ricos, y se están empezando a utilizar como medida incluso de primera línea en diversos tipos de cáncer. De todas maneras, estas terapias todavía, digamos, no benefician a la mayoría de los pacientes, generalmente es menos de un 50%, y hay hay muchos factores, mayormente desconocidos, por los cuales, algunos conocidos y otros desconocidos, obviamente, por los cuales un paciente puede o no responder. Pero bueno, dentro de estos factores, la diversidad de la respuesta inmune se entiende que es un factor muy importante. Y para estudiar esta diversidad de la respuesta inmune en el tumor y en general sistémicamente en cáncer, las tecnologías de single cell transcriptomics fueron realmente una transformación la manera de estudiar esto. Porque se pueden imaginar que la cantidad de marcadores que se requieren, sino para identificar un número muy elevado de tipos celulares y de subtipos, en particular subtipos celulares que se diferencian únicamente en el tumor, es inviable. De manera que estas tecnologías que permiten estudiar la diversidad de células de manera libre, o sea, sin marcadores, de manera, digamos, insesgada o en bias, realmente están siendo la manera más importante que tenemos de estudiar esto. Sin embargo, como todo, también hay problemas, ¿no? Y en particular para esto nos vamos a enfocar en las células T, que, como decíamos, son uno de los principales actores de la respuesta antitumoral. Si miramos recientemente, salen muchos trabajos donde se trata de estudiar cómo son los diferentes células T que aparecen en el tumor y cuál puede ser la asociación con buena o mala respuesta a tratamientos, es decir, o con la sobrevida de pacientes. Pero lo que se ve es que, bueno, si bien son muy exitosos estos estudios y permiten ver realmente una escala increíble, digamos, toda la diversidad de células que hay, incluso de cada subtipo celular, también vemos que hay muchas inconsistencias y es muy difícil saber cuándo se habla en un estudio de un subtipo de célula T, por ejemplo, no sé, aquí llamada dysfunctional, cytotoxic o transitional, en otro estudio activated, exhausted, memory effector. Se les empieza a dar una serie de nombres que generalmente vienen de los estudios más fundamentales en ratones murinos y en casos de infección, pero se va viendo que esa identificación de diferentes estados celulares, en este caso en particular de células T, es un gran problema. Y este es en particular el problema que estamos en este momento atacando, ¿no? De cómo definir mejor estos estados de manera que nos permitan sacar conclusiones un poco más generales y entender cómo es la respuesta inmune en cáncer. Si pensamos cuáles son los factores que nos llevan por ahí a estas inconsistencias, si miramos cómo es un experimento de single cell RNA-seq, digamos, podríamos pensar que hay 4 pasos fundamentales, que son la preparación de las muestras, que esto es realmente crítico, requiere entender el tejido que uno está estudiando. Este es claramente un factor que introduce mucha variabilidad, que van a llevar luego a la inconsistencia de definición de estados, pero este es muy poco lo que podemos hacer, más allá de ir tratando de estandarizar como una comunidad las diferentes digamos, decisiones que se toman. Pero digamos que este es poco, como bioinformáticos, es muy poco lo que podemos hacer aquí. Después los pasos, digamos, el siguiente paso de preparación de las muestras y de preprocesamiento de datos, es decir, de ir desde la secuenciación hasta una matriz donde cuantificamos la expresión de cada gen en cada célula. Estos pasos, por suerte, están bastante estandarizados. Hoy en día las facilities que realizan esto lo hacen de manera muy estandarizada, de manera que esto no aporta grandes
factores de variación, y en el que nos vamos a enfocar en particular es en el análisis de datos, a esto me refiero, o la interpretación, es a partir de los datos de expresión génica que interpretamos y cómo llegamos a la interpretación de un estado celular. Y en este paso hay muchos parámetros subjetivos. Entonces, acá, este sería un workflow típico de todos los pasos que componen este tipo de análisis, ¿no? Desde filtrar la información hasta finalmente anotar un clúster y decir, este clúster de células va a ser un estado celular particular. Y como vemos, esto generalmente es un proceso iterativo, donde digamos, la persona que analiza esto tiene que ir evaluando a cada paso la calidad de lo que está haciendo, yendo hacia atrás, y hay muchos parámetros que hay que seleccionar a lo largo de este análisis. Entonces este es uno de los problemas que llevan a la inconsistencia o la definición ambigua de estados celulares, y además requiere mucho conocimiento tanto de las herramientas bioinformáticas como del sistema que uno está estudiando. Por esto mismo de que en general estas decisiones están basadas en, finalmente, tiene sentido biológico lo que estoy, digamos, el tipo de modelo que estoy utilizando, de análisis que estoy haciendo. Y en este contexto es que nosotros proponemos otro tipo de abordaje que es basado en lo que llamamos atlas de referencia, donde el objetivo acá, en lugar de realizar todos estos pasos, es construir un atlas de referencia que de alguna manera represente los tipos, los estados celulares de un tipo de célula en particular en un momento dado, y luego, con este atlas de referencia, poder proyectar un dataset nuevo, es decir, en un experimento que realizamos, o que realizamos nosotros, o por ejemplo para reinterpretar datos de un paper, proyectarlo en este atlas de referencia y luego en todo caso evaluar cómo los estados proyectados se diferencian de aquellos del espacio de referencia. Y esto tiene algunas ventajas, como que es mucho más rápido y automatizado, y que lleva a una definición consistente de estados, por definición, porque estamos utilizando un espacio de coordenadas definido y basado en conocimiento previo. Y para dar un ejemplo, en este caso, este es digamos, el análisis realizado en uno de estos estudios que mencionaba, de células T presentes en tumores en pacientes, y vemos los diferentes estados que han sido definidos, y podemos pensar que ahora si tomamos estos clústeres o estados celulares y los podemos proyectar en un atlas de referencia, podemos hacer esto de manera consistente, y podemos llevar a este mismo espacio muchos tipos diferentes de estudios, con diferentes tecnologías, con diferentes tratamientos, y poder entender entonces en un mismo espacio qué quiere decir, qué diferencia este estado de este estado, por ejemplo. Ahora por eso preguntarán, bueno, pero muy lindo todo esto, pero ¿cuál es cómo haces un atlas de referencia? Y ese es probablemente el punto más crítico. Y bueno, una manera, digamos, trivial sería simplemente tomar un dataset que a uno le gusta mucho, es decir, bueno, confío en este trabajo y tomo este dataset como atlas de referencia. Esto se puede hacer, y de hecho hay, y se hace mucho, pero algo que encontramos también es que si uno es capaz de integrar múltiples estudios en un estudio, digamos, lo que llamamos un atlas integrado, esto es muy beneficioso, porque si uno logra con éxito hacer esta integración, se saca de encima muchos de los batch effects que son propios de cada uno de los estudios, y logra de alguna manera amplificar la señal interesante biológica que hace que un estado celular sea diferente de otro. Para esta tarea, que se llama Data Integration o Single Cell Data Integration, hay un montón de métodos. Acá simplemente menciono 3 de los quizás más importantes. Y en particular nosotros trabajamos con un framework, digamos, de análisis de datos single cell que se llama Surat, que realmente es muy flexible, es un framework escrito en R. Entonces nosotros decidimos trabajar con este framework desde el principio, pero sin embargo cuando estuvimos realizando trabajos de integración de datos nos encontramos con muchos problemas,
y pudimos de alguna manera resolverlos incorporando algunas innovaciones en el algoritmo original, que digamos, los escribimos en un paquete que se llama Stackas, que está disponible. Si quieren ver los detalles pueden verlo en el paper. En este momento no es el foco, pero la idea es que vamos a utilizar entonces este algoritmo que se llama Stackas, que está basado en el algoritmo de integración de Seurat, para construir estos atlas de referencia. Y bueno, ¿por dónde empezamos? En lugar de decir, nuestro objetivo, digamos, principal es entender qué es lo que pasa en cáncer, en el tumor en particular. Pero cuando se trata de estados de células T, realmente el sistema que mejor entendido está es en infección viral, en particular en el modelo murino de infección viral. Y nos enfocamos entonces en este sistema, en el virus de coriomeningitis linfocítica, el CMV. Es uno de los modelos más utilizados para estudiar la diferenciación de las células T, en particular TCD8. Entonces lo que hicimos fue tomar, bueno, los datasets disponibles en literatura, donde, digamos, diferentes grupos, lo que hicieron es infectar ratones con virus, con dos variantes en particular, uno que causa infección aguda y otro que causa infección crónica. Y, digamos, en esos trabajos tomaron a diferentes puntos de tiempo, aislaron las células CD8 específicas de virus y realizaron single cell RNA-seq. Entonces, bueno, nosotros tomamos estos datasets y los integramos en un espacio común, y esto sería un poco el resultado final para estos células T que son específicas de virus. Y lo que uno puede ver entonces, por ejemplo, cómo puede interpretar esto, qué es lo que pasa el día 4 de una infección aguda o crónica, qué es lo que pasa el día 7, ya al día 7 de la infección, donde es el pico de la respuesta de células T, se observan algunos estados, mientras que en el caso de la infección crónica se observan otros estados. No es importante ahora ver los detalles, simplemente que cuando uno puede integrar muchos datasets en un mismo espacio, entonces puede luego estudiar no solo los estados, digamos, los diferentes tipos de estados celulares, sino también cómo se distribuyen en diferentes tipos de tiempo. Pero lo más importante para nosotros es que teniendo ahora este atlas, que nosotros llamamos un atlas de referencia, ahora podemos interpretar otros datasets, no los que utilizamos para crearlos, sino cualquier otro dataset, como de single cell RNA-seq, cómo se distribuye al ser proyectado en este espacio. Para esta tarea creamos otro algoritmo que se llama Projectiles, que justamente lo que hace es eso, ¿no? Tomamos un dataset query. En este caso, como estamos utilizando un atlas de referencia que son células T, el primer paso que va a hacer es filtrar el tipo celular de interés. O sea, en este caso va a filtrar células T si uno tiene una mezcla compleja de un tejido, de un órgano. Hay muchos tipos celulares, uno se va a enfocar en células T, y luego esto se va a proyectar en este atlas de referencia. Esta proyección tiene dos pasos principales, que son corregir batch effects y integrar, propiamente dicho, el transcriptoma de cada célula en el espacio del atlas de referencia. Y luego uno lo que puede ver, lo que es importante, es ver que cada estado proyectado se corresponde, utilizando, digamos, marcadores importantes de linaje, en base al conocimiento previo también de ese sistema, que efectivamente el transcriptoma que uno proyecta, que corresponde con, es decir, que está bien representado. Y si no estuviese bien representado, también es algo que se puede estudiar. Y bueno, esto voy a mostrar con un caso de estudio de cómo funciona, que es, en este caso, es un trabajo. Salieron muchos trabajos en los últimos 2 años acerca de un factor de transcripción que se llama TOX, y que es fundamental para que una célula T pueda persistir en un contexto de antígeno persistente. Esto es tanto en infecciones crónicas, donde la respuesta inmune no es capaz de eliminar rápidamente a un patógeno, o en el caso de cáncer. Y en ese contexto de antígeno, digamos, donde el antígeno es persistente, hay un programa de diferenciación de las células T que se llama Exhaustion, que le permite, digamos, persistir en ese contexto, digamos, no del todo deseable. Y este factor, lo que se descubrió es que este factor de transcripción es clave para
es fundamental para obtener este estado exhausted, que es importante para el control de infecciones crónicas y de cáncer. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es tomar single cell RNA-seq data que generaron en este estudio, tomando células control y células donde le hicieron un knockout detox. Acá hicieron un montón de análisis, etcétera, para demostrar la funcionalidad, pero algo que nosotros podemos hacer ahora, en unos minutos no más, es tomar esas dos muestras y proyectarlas en nuestro atlas de referencia. Y si hacemos eso, ¿qué vemos? Bueno, una cosa que podemos ver es que, si ven que en el wild type, básicamente esta región está pareciera que similarmente representada, pero vemos que en el wild type esta población verde de acá arriba está presente, mientras que en el knockout esta población desaparece y más bien aparece esta población de acá abajo. Bueno, y si esto que se ve así visualmente muy fácilmente, en verdad tiene una importancia muy grande, y lo que quiere decir es que esta población que está acá, es conocida como precursor exhausted, es justamente la población que es requerida para la persistencia de estas células durante la infección crónica. Es algo que se puede ver entonces muy fácilmente utilizando un atlas de referencia. Luego usamos lo mismo, la misma metodología para construir un atlas de referencia, pero ahora ya habiendo, digamos, entrenado o ganado, validado de alguna manera la metodología con un sistema viral un poco mejor entendido, pasamos a este otro sistema de tumor y entonces aislamos de diversos estudios células, tanto CD8 como CD4, como linfocitos CD8 y CD4, y los integramos en un espacio común y también hemos definido diferentes subtipos celulares. Y ahora vamos a utilizar esto para volver a este problema inicial que decíamos, que cuando uno estudia pacientes y diferentes tipos celulares es muy difícil definir qué es qué. Y ahora lo que podemos hacer es utilizar este sistema, digamos, de atlas de referencia y de proyección para tomar entonces cada uno de estos estados celulares e interpretarlos ahora en nuestro espacio que comprendemos y que nos permite comparar no solo cada estudio entre sí, sino nos permite hacer análisis a gran escala y poder comparar cosas como, por ejemplo, qué sucede antes y después de un tratamiento y qué sucede en diferentes tipos de cáncer. Bueno, entonces acá voy a terminar con esto y hacer un resumen de qué fue lo que aportamos, o qué pienso que son nuestros aportes en esta área con el trabajo que estuvimos haciendo. Y estos son, bueno, este método que se llama Projectiles, que nos permite interpretar fácilmente datos de single cell RNA-seq en un sistema estable de coordenadas basado en conocimiento previo. Esto lo llamamos atlas de referencia. Una receta para construir atlas de referencia mediante la integración múltiple de datasets. Y en este caso es en el que pienso que puede ser de utilidad en general para otros dominios. Lo que hace falta es que haya datos disponibles y que uno entienda, digamos, tenga conocimiento que le permita evaluar la calidad de un atlas, si es bueno. Y una vez que, si uno es capaz de hacer eso, entonces luego puede utilizar esto para interpretar cualquier otro estudio que venga más adelante. Y finalmente hemos construido estos atlas de referencia, en particular para linfocitos T en cáncer e infección viral, y esto nos permite ahora estudiar más eficientemente estos sistemas. También estamos intentando desarrollar una plataforma web que permita interactuar con estos atlas y también proyectar de manera un poco más user-friendly datasets que uno tenga. Si quieren probarlo, no garantizo que funcione bien por el momento, pero si quieren probarlo tienen también feedback, será muy bienvenido, está en esta dirección. Y con esto, ¿a dónde queremos ir? Bueno, una cosa que nos interesa mucho es poder tener un sistema automatizado que permita interpretar el estado inmunológico a partir de single cell RNA-seq de biopsias. Y esto en particular se refiere a poder ir más allá de células T, es decir, poder tener atlas de referencia de todos los tipos de células inmunes más importantes y que nos permita tener entonces una visión global y bueno, siempre con un foco en entender la respuesta inmune en cáncer y tratar de entender cuáles son entonces
los mecanismos, digamos, de resistencia a inmunoterapias. Y este sistema también lo que permite hacer, más allá de entender a nivel individual el estado inmunológico, es realizar, como decía, análisis a gran escala. En el paper hay algunos ejemplos de esto, ahora no voy a mostrar nada, pero al poder analizar, la idea es que al poder analizar un gran número de dataset podemos empezar a encontrar patrones que nos guíen en digamos, en encontrar estos nuevos marcadores. Bueno, y entonces nada, quiero realmente bueno, felicitar el trabajo que hizo Massimo Andreatta, que es básicamente la mitad del laboratorio, y que bueno, digamos, sin él no hubiéramos, nada de todo esto hubiese sido posible. Y bueno, también a nuestros principales colaboradores, que son George Cucos y Jesús Corriosorio. Si les interesa ver también las herramientas que desarrollamos, están disponibles en GitHub. Y también si hay gente interesada en realizar proyectos, por el momento solo en forma remota, tenemos varios proyectos, digamos, que se van desprendiendo de estos y que bueno, estaríamos contentos de poder colaborar con gente de allá, digamos. Así que nada, eso es todo. Muchísimas gracias, Santi, por este seminario muy, muy interesante. Tenemos acá una pregunta de Luis Diambra, pregunta si los plots de TSNE para hacer los clúster, ¿cuántas dimensiones usan? Sí, es una buena pregunta. Y, a ver, no hay una regla, digamos, para determinar eso. En general, el criterio, a ver, respuesta corta es cuantos uno más dimensiones use, mejor, porque de esa manera este espacio digamos, de dimensiones reducidas va a ser más representativo, ¿no? En este caso, de las diferencias transcriptómicas globales. Ahora, en términos prácticos, ¿cómo determinar ese número, ¿no? Ese compromiso entre capturar una gran parte de la variabilidad y de alguna manera enfocarse en la información que aporta señal biológica. Bueno, hay algunas reglas. En este caso particular, no recuerdo exactamente si utilizamos 15 dimensiones o algo así. 15 es un número, en torno a ese número que se utiliza bastante. Pero al final del día lo que es importante es de alguna manera verificar que lo que uno validar, ya sea esta representación en un UMAP o en un TISNI que uno tiene, que realmente represente la diversidad biológica. Y esto hay diferentes maneras para evaluarlo, de mirar réplicas, validar con otras metodologías. Eso es al final la prueba final. Bueno, Luis dice impresionante trabajo y felicitaciones. Otra pregunta de Martín Nava. Pregunta, ¿usaron la metodología para tratar de inferir estados en TILs sobre bulk RNA-seq? Sí, esta es una pregunta muy interesante también, porque sí, mucha gente está interesada en hacer eso. La idea es que, claro, hacer single cell RNA-seq es muy costoso, y aparte hay que hacerlo en todo caso, si uno quiere captarlo, tiene que hacerlo para cada subtipo celular. Si uno agarra todo el tumor y hace single cell RNA-seq, se puede hacer también, pero al final al día uno se queda con muy pocas células. Entonces la mayor parte de los estudios transcriptómicos sobre cáncer hasta el día se hacen con el tumor completo, haciendo ¿no? RNA-seq. Entonces hay mucho interés en tratar de utilizar técnicas que se conocen como de convolution o de convolución. Si uno conoce cuáles son los elementos que constituyen ese tumor, y bueno, tiene la mezcla entera, ahora cómo puedo de alguna manera estimar cuál es la composición de cada tipo celular en particular. Yo lo que pienso en particular es que es tan complejo el microambiente tumoral que cualquier estimación que uno haga a partir de bulk va a ser muy imprecisa. Entonces se pueden ver cosas muy generales, como quizás si hay una gran infiltración de célula T, pero de ahí a tratar de entender al nivel que estamos nosotros apuntando, como qué subtipo de célula T, realmente no creo que tenga... Ahora, dicho esto, sí, nosotros hemos definido un perfil, digamos, de bulk para cada subtipo, y tenemos colaboradores que los quieren usar igual.
y quieren decir, bueno, a ver, de este bulk, ¿qué signature se enriquece más? ¿De este subtipo, de este otro subtipo? Es decir, se puede hacer, en la práctica se puede hacer. Ahora yo en particular creo que es muy difícil de encontrar la señal ahí, ¿no? En esa mezcla compleja de células. Perfecto, muchas gracias y Martín también te agradece. Luis vuelve a hacer, Luis de Ambra, otra pregunta más, si el método de proyección es sobre las variables reducidas o sobre los genes. Sí, está buena también la pregunta, y la proyección se realiza sobre los genes. Entonces eso permite un poco más de flexibilidad, ¿no? Es decir, primero se hace la proyección sobre el espacio de los genes, no sobre todos los genes, sino sobre aquellos genes que aprendimos durante el proceso de integración, que son importantes para explicar la diversidad, y sobre todo nos pudimos sacar de encima genes que son muy variables entre baches. Pero dicho esto, sí estamos hablando de unos 1000 genes que son utilizados, y ese es el espacio realmente del atlas de referencia. Y en ese espacio de unos 1000 genes es que se realiza la integración. Entonces, algo que es interesante es que uno puede mirar más allá de esas dos dimensiones. Y sí, eso es algo que ahora no tuve tiempo de entrar en detalle, pero en el paper hablamos de eso también, de cómo poder sacarle más jugo a esas dimensiones adicionales de la referencia. Bárbaro. Voy a colar acá una preguntita mía y después sigo con algunas preguntas más que hay. A mí me resultó, bueno, interesantísimo este tema, o sea, te quería consultar respecto de la creación de estos mapas y de ver cómo son las respuestas con respecto a qué tipos de celulares se amplifican. ¿Ustedes pudieron llegar a ver, al principio mostraste cómo, por ejemplo, en este tipo de inmunoterapia siempre hay una fracción de respondedores y bastantes personas que por ahí no son respondedoras? Y me imagino que está la idea, ¿no?, de que este tipo de diferencias en este tipo de respuestas pueden ser responsables de que uno pueda ser o no susceptible de las distintas terapias. Ya pudieron ver, o sea, si ustedes hacen estos análisis de single cell en distintos individuos, ya sean tus ratones del modelo o en humanos si es en cáncer, ¿ya se ve que son distintas las respuestas de cada persona? ¿O qué se ve en estos análisis si es que ya se han empezado a hacer? Sí, no, es súper interesante, y a eso es uno de las preguntas que más nos motivan, ¿no?, para poder hacer esto. La realidad es que casi todo lo que se sabe, o sea, primero sí, hay una gran diversidad de la respuesta inmune entre individuos, y hay también patrones asociados a respuesta. En particular, cuando estamos hablando, digamos, la terapia más prometedora, que es el bloqueo de PD-1 y su ligando, y que más está creciendo. Ese es, digamos, hoy en día, digamos, el más interesante, ¿no?, encontrar qué puede predecir esa respuesta. Casi todo lo que se sabe no es por single cell transcriptomics, porque, como decía, esto recién ahora se está llevando más hacia los estudios clínicos y es mucho más caro de hacer. Es por flow cytometry, o sea, usando técnicas más clásicas, digamos, de ver, bueno, a ver, usando todas esas herramientas más clásicas de citometría de flujo, está claro, por ejemplo, que sí, para respuesta de estos checkpoints, la presencia de linfocitos CD8 en el tumor es un factor bastante predictivo. Y también, por ejemplo, el ratio entre estos CD8 y las reguladoras. Ahora, cuando mediante estas técnicas se busca ver qué subtipos dentro de la CD8 predicen mejor, ahí ya empieza a ser difícil por esto de que se empiezan a utilizar tantos marcadores y es imposible saber si se está hablando de la misma cosa o no. En particular, una cosa que se encontró en los últimos años es que sí hay un subtipo que parece ser que más importante, que son algunas CD8 que tienen propiedades de esta que mencionaba también en Chronic Infection, estas precursor exhausted, que tienen esta capacidad de subsistir en este ambiente de antígeno crónico. Entonces, pero es muy difícil eso de evaluar en tumor porque son poblaciones muy chiquitas. Ahora, con los datos de single cell, hay muy pocos datasets realmente grandes que tienen un número interesante de pacientes, es decir, que tengan un cohort de al menos 30 pacientes, donde hayan dicho, bueno, a ver, estos respondieron y estos no. Y haciendo eso, es interesante porque el primer trabajo que salió haciendo eso, lo que muestra es, y que nosotros verificamos y que está incluido también en el paper, es que en ese cohorte que estudiaron, de melanoma, los que responden están enriquecidos en linfocitos que son de tipo naive, o sea, pueden ser células
muy poco diferenciadas, y tanto CD8 como CD4. Y esto no parece estar asociado directamente con el mecanismo de respuesta, es decir que no se puede concluir mirando estas asociaciones. Lo que pensamos es que hace falta mucha más información y estudiar la respuesta inmune, y no solo mirar un subtipo, sino mirar en particular toda la respuesta tumoral. Es decir, que hay muchos factores que nos pueden confundir a la hora de encontrar estos patrones, asociaciones. Estamos hablando acá de muy pocos datos por el momento para hacer eso. Claro. Bueno, muchas gracias. Voy a leer una última pregunta de Ariel Berenstein. Dice, buenísimo el trabajo, Santiago. Quiere saber si intentaron hacer un atlas que contenga simultáneamente mayor diversidad de células inmunes, NK, macrófagos, etc. Ver un mapa de referencia para cada tipo de célula inmune y proyectar separadamente, o si hay alguna razón por la cual conviene hacer un mapa para cada tipo de célula. Perdón, el segundo era si lo integraron todo junto o si hay alguna razón por la cual convenga hacer un mapa de referencia para cada tipo de célula inmune y proyectar por separado. Sí, sí, gracias Ariel. Estaba buenísima también la pregunta, y es algo que es parte, digamos, del debate candente. Lo que nosotros pensamos es que, o sostenemos, es que no hay manera de hacer un buen atlas con todos los tipos de células al mismo tiempo. Ya muy complicado es hacer un buen atlas de referencia para un solo tipo celular. Y una de las reglas que pensamos que tiene sentido hacer es que si ese tipo de celular es plástico, suficientemente plástico como para diferenciarse, y más allá de esos límites posibles de diferenciación, no le vemos un sentido o no encontramos todavía un sentido de mezclar muchos subtipos de célula. La gente hace eso, tratar de hacer en general, casi todas las publicaciones que hacen single cell van a decir, este es un landscape de todos estos tipos celulares, pero lo que encontramos es que eso está muy bien para tener una linda figura, pero si uno realmente quiere resolver los detalles, sobre todo a nivel del conocimiento actual que tienen, hacemos inmunólogos de cada tipo celular, hace falta enfocarse en cada uno, porque cuando metes más células, básicamente estás distorsionando ese espacio, estás desenfocando. Entonces no podemos darnos el lujo de querer hacer todo al mismo tiempo. Y entonces lo que pensamos que la mejor estrategia es enfocarse uno por uno, trabajando con gente que es experta en cada tipo de celular, y sobre todo teniendo en cuenta que la tarea de clasificar una célula globalmente en diferentes tipos celulares es bastante fácil comparada con esta otra. Entonces, construir un clasificador que diga esto es B-cell, T-cell, macrófago, eso es fácil. Hay muchas maneras de resolver ese problema. No hace falta un atlas sin proyección y cosas tan sofisticadas para ese punto. Entonces, la idea es poder que con un clasificador mucho más simple hacer esa previa clasificación, es decir, este tumor tiene estas son macrófagos globalmente definidos. Después vemos que es un lío definir qué es un macrófago y cuáles son los diferentes tipos. Esto es una T-cell, luego veremos qué tipo de T-cell, y así. Perfecto, gracias. Y voy a leer una última pregunta muy interesante también de Fernán Agüero. Bueno, dice, excelente trabajo Santi. Pregunta, ¿cuán estable es el atlas de referencia para otras infecciones? ¿Habría que construir un atlas para cada patógeno o hay patrones generales que son comunes a todos? Qué buena pregunta. De hecho, nunca me hicieron tan buenas preguntas. No, bueno, las preguntas cortas no sabemos. Yo pienso que el atlas que hicimos viral es suficientemente bueno para infecciones virales. Ya mucha gente nos dice, pero ¿por qué no analizan COVID? Sí, estaría buenísimo. Ese es un proyecto que nos gustaría hacer, no tenemos tiempo para hacer todo, pero estaría buenísimo ver, por ejemplo, cómo se explica, digamos, con pacientes de COVID de diferente grado de severidad. Sí, pensamos que debería funcionar, porque lo que encontramos es que los estados están muy conservados, de murino, o sea, como vimos, estamos usando un mapa murino para entender los estados humanos, porque encontramos que a este nivel de resolución están bien conservados. Ahora, pasando a otro tipo de infecciones, claramente no. Por ejemplo, vemos acá que no hay, en este atlas viral, vemos que hay folícula, esto es CD8, porque estamos trabajando en el atlas de CD4. Cuando vamos a mirar CD4 en particular, que no mostré acá, vemos que ahí cambia muchísimo según el tipo de infección. Sobre todo desde TH1, TH2 y toda una diversidad en el medio. Entonces, sí habría que ordenar, digamos, cada condición en grupos. Quizás determinadas infecciones virales en un grupo
Y el que nos interesaría desarrollar para cubrir este otro aspecto es, por ejemplo, tuberculosis, que pensamos que va a aportar una diversidad muy interesante en el tipo de respuesta inmune, y de alguna manera un poco similar también a lo que pasa en cáncer. O sea que sí, son preguntas súper interesantes. Bueno, Santi, con esto la verdad que todos teníamos muchas preguntas, te queremos agradecer, excelente la verdad la charla, impresionante el trabajo, felicitaciones.